Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes o padres de familia del grado octavo. El tema que vamos a trabajar en esta ocasión es el romanticismo y costumbrismo hispanoamericano. Bienvenido. Bueno, me imagino que pues ya observaron los videos que les envié para contextualizar y para entender un poco lo que es este tema que estamos trabajando. Ahora vamos a enfocarnos en las actividades que tienen en sus guías de trabajo. Como lo pueden observar, en esta ocasión pues todas las actividades están enfocadas en unas lecturas. Son actividades de opción múltiple o preguntas acerca de unas lecturas que se van poco a poco dando. La primera lectura es de la contextualización, de contexto histórico del romanticismo, de dónde surge. Entonces, pues que inicialmente se dan a partir de las guerras de independencia. Recordemos que el periodo pasado trabajamos en neoclasicismo, que es en donde se están empezando a todas estas guerras de independencia en Latinoamérica. Entonces se estaban empezando a dar movimientos y se están surgiendo diferentes situaciones. Bueno, ustedes se preguntarán que por qué hablamos de la historia si estamos trabajando en literatura, estamos en lenguaje, y por qué trabajamos estos temas. Resulta que para poder entender los movimientos literarios, artísticos de ciertos momentos históricos, pues es necesario saber también qué era lo que estaba pasando, porque la literatura y la historia pues siempre están unidas, están entrelazadas. Resulta que el arte es una forma de expresión subjetiva de los sentimientos, de cómo el arte y los artistas del momento, a partir de lo que se está viviendo históricamente, pues intentan demostrar lo que están pensando y lo que están sintiendo acerca de lo que se está viviendo. Entonces vamos a empezar leyendo el texto y vamos desarrollando poco a poco cada una de las preguntas que se nos presentan. La primera lectura dice así: las guerras de independencia comenzaron en las colonias españolas en 1810 y terminaron hacia 1825. Brasil, sin grandes luchas, se hizo independiente en 1822. En todos los países, los periódicos o folletines recién fundados sirvieron como medios para divulgar el pensamiento ilustrado y para promover la idea de libertad. De hecho, fue en ese medio donde se forjó la prosa de los escritores de ese momento. La revuelta emancipadora no trajo la tan esperada felicidad. Los pueblos de la América hispánica habían terminado arruinados y con su población diezmada. Al liberarse del yugo español en cada provincia, se desataron el despotismo o la guerra civil. Las únicas dos excepciones fueron Brasil, que se convirtió en una monarquía. El gobierno de Portugal trasladó su sede a Río de Janeiro, y Chile, que se convirtió en una república aristocrática. El intento de monarquía fracasó en México con Iturbide en 1822 y luego más estrondosamente con Maximiliano de Habsburgo en 1864-1867. En cada país surgió algún tirano que fue derribado con el tiempo. En Argentina, Rosas, el tirano, fue derrocado. La última excepción fue Paraguay, donde el doctor Gaspar Francia se mantuvo en el poder hasta su muerte. La estabilidad fue afirmándose lentamente. Entre 1820 y 1870 se dieron cambios y luchas titánicas para cambiar la estructura de la sociedad. Se abolieron la esclavitud y la condición de servidumbre de los indios. Se alteró el sistema económico debido a la introducción de 10 principios del liberalismo, abriendo las fronteras a la libre exportación y permitiendo la llegada de productos extranjeros. Pero sobre todo se intentó y llevó a cabo una amplia reforma educativa. Primera pregunta. En la primera oración del párrafo del verbo sobre el cual recae la acción es comenzaron. ¿Sí? Ahí sí lo pueden observar, en la primera línea dice: las guerras de independencia comenzaron en las colonias españolas en 1810 y terminaron hacia 1825. El verbo, acuérdense que el verbo es todo aquel que nos indica una acción, un estado. Entonces el comenzar
¿sí? Es de iniciar algo, es una acción. Y el otro verbo que está allí es terminaron, que es de acabar algo, terminar, ¿sí? Esos son los dos verbos en esa oración, pero nos están indicando cuál es sobre el que se recae la primera acción. ¿Cuál es la primera acción de esa oración? Es comenzar. Segunda pregunta. Teniendo en cuenta el contexto, explica el significado de la siguiente expresión. La revuelta emancipadora no trajo la tan esperada felicidad. Pues la emancipación hace referencia a la libertad, a la lucha libertadora, a la lucha de la independencia. Emancipar hace referencia a eso. Entonces, lo que nos está intentando explicar esta frase, de acuerdo a todo lo que nos explica allí, es que toda esa lucha que surgió por más de un siglo para encontrar la libertad, pues no fue en sí, no se consiguió la felicidad. ¿Por qué? Porque lo que se logró después de eso, después de que se terminó con el yugo español en los diferentes lugares de América, fue que llegaran los dictadores o se destruyera el país de diferentes maneras. En nuestro país, en ese caso, salimos del yugo español, después nos reconquistaron nuevamente los españoles y fue peor las consecuencias que se tuvieron después de la guerra de independencia. Tercero, los pueblos de la América hispánica habían terminado reinados con su población diezmada. El anterior enunciado reescríbelo, pero reemplazando el término subrayado por un sinónimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Sin cambiar el sentido de la oración, pues simplemente poner un sinónimo respecto a eso. Entonces, sinónimo de diezmar es dañar, perjudicar, aniquilar, exterminar, acabar. Pero, ¿qué hace referencia a esta frase? Entonces, lo que nos está diciendo es que estos pueblos de América hispánica terminaron arruinados y por su población pues estaba prácticamente acabada a través de las guerras. Muchos muertos y muchas situaciones pasaron y prácticamente su población estaba acabada, perjudicada, estaba mal. Cuarta pregunta. Señala cuál de las siguientes afirmaciones son falsas. Entonces, tenemos que las guerras de Latinoamérica se libera del yugo español y logra su libertad. Las guerras de independencia fueron el producto de pensamientos ilustrados. Fueron negativos los cambios porque estos solo instalaron nuevas estructuras sociales. Entonces, como ya veníamos diciendo, Latinoamérica se libera del yugo, pero no logra su libertad completa. Entonces, esa es la que no es correcta. Las guerras de independencia fueron pensamiento de productos ilustrados, sí, es correcta, es cierta, es verídica. Recordemos que en el neoclasicismo nada más lo veíamos, que como los que iniciaron las guerras de independencia pues fueron personas ilustradas, personas que recibieron el pensamiento ilustrado de Europa. Fueron negativos los cambios porque esto solo instalaron nuevas estructuras sociales. Entonces, los cambios sí, se dio la lucha por el cambio del yugo español, pero resulta que eso simplemente cambiaron las estructuras sociales y hubo unos cambios en la sociedad. Quinta, extraiga de cada párrafo la idea principal y retómalas en un texto escrito utilizando conectores. Los conectores son estos que vemos acá, dice pero, además, sin embargo, aunque y porque. Como ven, yo ya hice la tarea de señalar en cada párrafo la idea principal. ¿Sí? Así mismo lo tienen que hacer ustedes. Leen cada párrafo y extraen la idea principal, la idea que sea general en cada párrafo, que sustente o que simplifique lo que dice cada párrafo. Y después la unen a través de un conector. Les voy a dar el primer ejemplo. Entonces dice, las guerras de independencia comenzaron en las colonias españolas en 1810 y terminaron hacia 1825. Pero la revuelta emancipadora no trajo la tan esperada felicidad. Si ven, yo uní las dos ideas, la idea del primer párrafo y el segundo párrafo a través de un conector que es el pero. Bueno, seguimos y para el siguiente ejercicio, los siguientes ejercicios necesitamos estas dos lecturas: Marco histórico político del romanticismo y Esteban Echeverría y su tiempo. Entonces aquí simplemente lo que nos narran es de cómo las guerras de independencia dieron como fruto un movimiento artístico y literario que fue el romanticismo y que
Tuvo diferentes temas, los temas en los que tenía, entonces dice que el sentimiento, la fantasía, o sea que retomó muchas situaciones, o esta estaba basada en el romanticismo europeos, pero pues retomando y también abarcando culturalmente Hispanoamérica. O sea, tomaba ciertas situaciones del romanticismo europeo, pero adaptado a las situaciones o al contexto hispanoamericano. Uno de los principales o los más importantes escritores es Esteban Echeverría, quien con su obra El Matadero pues nos relata los diferentes momentos de su país, que era Argentina, uno de los lugares donde mejor o donde más se trabajó el romanticismo fue en Argentina por la situación política. Allí nos habla de la situación política que estaban atravesando en ese momento con un dictador que era Rosas. Entonces, eso es lo que más o menos nos relata esos dos textos, para que pues ustedes ya más a fondo los lean y puedan resolver las preguntas. Vamos a continuar con las preguntas de esos. En la primera oración del párrafo número 1 del texto es una oración compuesta. ¿Por qué? Resulta que hay diferentes formas de una oración compuesta. Para que ustedes sepan que es una oración compuesta, lo primero que deben saber es que una oración compuesta es aquella que tiene mínimo dos verbos, dos acciones, ¿sí? Aquí en esta que vemos allí, que es la primera oración, está allí, dice: en el siglo XIX las guerras de independencia se aplacaron y las naciones en Hispanoamérica comenzaron a buscar su propia identidad. Un nexo, o sea, es una palabra que conecta a dos cosas. Puede ser dos palabras, dos oraciones, dos frases, ¿sí? En este caso está abriendo dos oraciones. ¿Por qué dos oraciones? Yo puedo decir, en el siglo XIX las guerras de independencia se aplacaron, y es una oración con sentido. O puedo decir, las naciones de Hispanoamérica comenzaron a buscar su propia identidad, y tiene completo sentido. Es decir, que hay dos oraciones por separado que tienen su sentido lógico, tienen sus verbos, sus sustantivos, y están completamente conectadas. En este caso, las que están conectando con una palabra que es la I, que es un nexo de adición. Entonces la respuesta es la B. De acuerdo a las lecturas de los anteriores textos, podemos inferir que la idea que se expone es, acuérdense, ahí todas son correctas. ¿Qué pasa? Ahí lo que deben tener claro es qué están preguntando. Ahí le están diciendo que cuál es la idea en la que podemos unir los dos textos. Entonces, una nos habla del contexto del romanticismo, cuáles fueron las bases del romanticismo y todo lo que nos dice allí, que hubo cambios sociales, políticos, que difieren del neoclasicismo. Eso está en el primer texto. Y en el segundo nos hablan de Esteban Echeverría, pero ahí nos está preguntando de las lecturas a las lecturas anteriores, o sea, ¿cuál idea conecta a las dos lecturas? Entonces la respuesta es que Esteban Echeverría fue el principal exponente del romanticismo. Los términos huyendo, reelegido, permanecerá, hacen referencia a. Entonces allí, ¿qué deben hacer? Ubicarse en el anterior texto, ¿cierto? Y buscar el párrafo en donde nos habla de Rosas. Y allí está hablando de Rosas, del señor Juan Manuel Rosas, y nos dice que él fue reelegido en 1835, que huyó poco después a Inglaterra y permaneció hasta el día de su muerte en Inglaterra. O sea, que ¿quién nos está hablando? Del señor Rosas, del político militar que estuvo pues gobernando Buenos Aires por algún tiempo. Cuarta pregunta. La obra El Matadero representa fielmente el movimiento romántico desarrollado en Argentina. Entonces, volvemos nuevamente allá al texto donde nos hablan del matadero. Dice: en el caso particular del matadero, Esteban Echeverría esboza sus ideas estéticas en torno a la función social del arte y la literatura como expresión nacional del pueblo. Esto que está ahí subrayado en amarillo hace referencia ¿a qué? Al romanticismo, al movimiento romántico, porque él perteneció al movimiento romántico. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que en el matadero él desarrolla su idea artística, que era el romanticismo.
Sexto punto, es clara la relación del romanticismo en los aspectos sociales de la época. Escribe un párrafo exponiendo la relación que existe entre la literatura y la política. Ya les comentaba, la literatura es un arte, una forma artística, y el arte lo que permite es expresar desde la fantasía, desde la realidad, desde la combinación de estas dos, un momento histórico, un momento político, ¿sí? Entonces esa es la relación que existe entre los dos. Después tienen que hacer un cuadro comparativo. Yo acá les traje uno que encontré mucho más claro, sintetizado, en la idea de que eran los unitarios y los federales, que era fue la situación política más importante y que dio como base muchos textos literarios en esa época, que fue la guerra principalmente en Argentina, donde se desarrolló, como ya les decía, principalmente el romanticismo de Hispanoamérica. Se dio más se dio en muchos lugares, pero principalmente se trabajó o se desarrolló en Argentina. En Colombia tuvimos algunos representantes, pero pues no fueron de mucha, pues muy, digamos, como muy elaborados. No son muy reconocidos desde este movimiento. Aquí tenemos a Rafael Pombo y tenemos al señor Jorge Isaac, que son los principales representantes del romanticismo en nuestro país. Pero pues, como les digo, principalmente el romanticismo surgió o se dio mucho más en Argentina, y por eso pues es que basamos nuestro trabajo en él. Entonces aquí ya tienen este cuadro comparativo en el que nos dicen qué es. Entonces los unitarios son un grupo político que proponían la centralización del poder, y los federales eran los que buscaban la libertad y autonomía de las provincias. Y así pues se continúan cuáles son las características principales de cada uno. Siguiente, entonces tenemos un texto que nos habla de qué es el romanticismo, cuáles son las características y cuáles son las vertientes. Hay dos líneas o dos formas de hacer el romanticismo. Entonces, a partir de ese texto, ustedes deben realizar un mentefacto. ¿Qué es un mentefacto? Un mapa conceptual, un esquema de resumen. Eso es. Entonces, lo que voy a escribir que el romanticismo es un movimiento literario. Ahí me faltó la época en la que se desarrolló para que lo completen. Es un movimiento literario que se dio en el siglo XIX. Se caracterizó entonces allí están eso. Recuerden, por favor, al hacer un mentefacto, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un flujograma, lo que quieran, es sintetizar. Evitar y transcribir todo, no. Es decir, las ideas principales, lo que ustedes más relacionen, ¿sí? Es lo más corto y sencillo posible. Bueno, continuamos. Hay dos textos, uno que se llama El Periquillo Sarniento y el otro se llama Amalia. Entonces ustedes lo que ven primero y antes que nada hacer es leer. En el primer texto es un fragmento, es una pequeña parte de una novela, pues no es extensa, que se llama El Periquillo Sarniento, en ese fragmento nos están hablando de cómo Periquillo, o el autor, el escritor, está sancionando o está diciendo que esas personas que programan bailes, es decir, como decir acá los bazares, las fiestas, ¿sí? En las que se promueve la lujuria y la libidinosa, entonces pues que están condenados al infierno. Y en el segundo, de Amalia, que es un poco más relatando la cruda realidad, están relatando de una situación de violencia que vivió la protagonista de esta historia, que es Amalia, donde ella se ve enfrentada, o nos muestran cómo ella se enfrenta a una situación de violencia. Vamos ahora sí con las preguntas. Las palabras lúbrica se pueden relacionar con los siguientes sinónimos. Si se dan cuenta, por favor, es muy importante aprender a usar el diccionario. Si ustedes buscan la palabra lúbrica, entonces ya van a saber a qué hace referencia. Le hace referencia a la lujuria y la libidinosa, la parte libidinosa. Entonces, para que ustedes lo tengan. Todas esas palabras, este tipo de preguntas les va a salir, y es muy importante saber usar el diccionario para este tipo de preguntas.
El tema que se desarrolla en el primer párrafo es, entonces ya les contaba que hablaba sobre los bailes, estas fiestas que pues desencadenan muchas situaciones pecaminosas, entonces por eso habla de los desenfrenos de un pueblo. En la lectura del primer párrafo podemos inferir que hay una censura a los que organizan esos bailes y lo considera alcahuetes. Él ahí dice que no está de acuerdo, al no estar de acuerdo, pues muestra que está censurando, le está diciendo lo que no está de acuerdo con esa gente que organiza esos bailes y que los organizan, así no participen de ellos por solamente organizarlos, pues son unos alcahuetes y que van a ser castigados, etcétera. Del texto 2, el de Amalia, la palabra expirar. ¿Qué es expirar? Que se acabó, se murió, feneció, ¿listo? Entonces está hablando de morir, de fenecer. En el segundo texto, en el de Amalia, Amalia, ¿quién es? Amalia es una mujer, ¿cierto? Pero no la muestran como una mujer frágil, sino al contrario, una mujer que en el momento es una mujer fuerte y valiente y que está soportando una situación en la que están matando a todos los que están a su alrededor. Ella es la única que está allí. Siguiente pregunta, dice, de acuerdo al contexto social e histórico que se ve en la obra de Amalia, pues puede afirmar que los hombres que se encontraban en el gabinete eran. Entonces, recordemos que estamos hablando que en esa época histórica de la que se está trabajando, habían dos bandos, uno eran los unitarios y otro eran los federales. Entonces, en este caso, si ustedes observan y leyeron el cuadrito que les de comparativo, ahí lo está diciendo que los unitarios pues eran los que estaban en contra de ella. Siguiente, el afán de la libertad en contra de las formas opresivas del gobierno, el culto a lo irracional, lo instintivo, lo pasional y el mundo de los sueños son características del romanticismo. Identifica cuál de esas características pertenecen al fragmento 1 o 2. Entonces, el afán de la libertad en contra de las formas opresivas del gobierno, es ¿a qué? Amalia, ¿cierto? Ella muestra que hay una lucha, hay violencia, hay una lucha, entonces en ese afán de mostrar cómo el gobierno está oprimiendo al pueblo, que se ve en Amalia, entonces pertenece al romanticismo. Y de lo otro que es lo pasional y el mundo de lo instintivo, pues es de Periquillo Sarmiento. Completa las siguientes afirmaciones. El tema del fragmento de Amalia, ¿cuál es? Es que la violencia que se está viviendo en un pueblo. Pertenece al romanticismo, ¿por qué? Pues porque es una muestra de una de las características de la novela histórica. Acuérdense que hay dos vertientes del romanticismo. Una es la novela costumbrista y la otra es la novela histórica. La novela costumbrista es la que nos narra situaciones de un pueblo, como lo hace en el Periquillo Sarmiento, unas situaciones de un pueblo, de un lugar que se está viviendo. El pensamiento en ese momento que tiene Periquillo, pues que es muy de la iglesia, ¿cierto? De sancionar ese tipo de cosas. Entonces eso pertenece a las características y costumbres de un pueblo. Mientras que Amalia lo que nos narra es un momento histórico que está sucediendo en un país. Entonces ella pertenece al movimiento artístico del romanticismo por sus características que la hacen parte de la novela histórica. Por último, entonces tenemos aquí un ejercicio de comparación entre lo que vimos en el periodo pasado del neoclasicismo y lo que estamos trabajando, que es el romanticismo. ¿Cuáles de ellas entonces pertenecen al neoclasicismo y cuáles de estas características pertenecen al romanticismo? Entonces, el predominio del sentimiento sobre la razón y asimilar lo bello a lo verdadero, eso pertenece al romanticismo. Exaltar los héroes, la libertad, el mundo exterior que predomina sobre el mundo interior, asimilar lo bello y lo útil y retornar a los autores clásicos, pertenece a ¿qué? Al neoclasicismo. Vamos a escribir, entonces aquí ya esa es la tarea que les queda a ustedes, escribir algo en el que ustedes me comparen, hagan la comparación del romanticismo, de lo que ustedes comprendieron, lo que entendieron. Allí yo les propongo 3 párrafos, pero pues si para ustedes es mucho, lo importante es que me dejen claro, así sea en un solo párrafo, qué es el romanticismo. ¿Listo? Eso es todo y feliz tarde. Recuerden que cualquier duda, inquietud, estoy atenta a recibirla.